Espiritualmente hablando, existen dos tipos de papás, ¿sí? Espiritualmente hablando. Los unos son los cristianos y los otros son los no cristianos, ¿sí? Los cristianos se entiende que debemos ser personas obedientes, trabajadoras, responsables, abnegados, que conozcamos la palabra de Dios porque somos cristianos, que conozcamos la palabra de Dios, que haya frutos en nuestras vidas, ¿sí? Y sobre todo que tengamos muy buenos resultados en la misión de ser padres de familia, ¿no? Tanto en la relación con nuestro cónyuge, con nuestra esposa, como con nuestros hijos, ¿sí? Y los no cristianos, pues ya no respondo, ¿no? Ellos no conocen de Cristo, no han pretendido seguirle, ellos que les festejen también, pero no sé cómo pueden manejar su vida sin tener a Cristo en ellos, no sé cómo pueden aspirar a que las cosas vayan bien para ellos y para los suyos si no tienen a Cristo en su vida. No tengo entendimiento, no me cabe, no puedo imaginarlo siquiera. Así que yo quiero compartirle en esta mañana un versículo leído y otros versículos entendidos o sobreentendidos. Y el versículo leído de esta mañana se encuentra en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Hago yo la lectura de la palabra y le pido por favor que usted siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Tenemos todos? Amén. La palabra de Dios dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Sí? Bueno, este pequeño versículo es la clave para el éxito de la familia o el fracaso de la misma, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Dice, quiero que sepan, obviamente para los cristianos, dice, quiero que sepan que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo tiene que ser la cabeza de nosotros, los hombres cristianos, ¿sí? Porque los hombres terminamos siendo la cabeza de la familia y la cabeza de nuestra esposa, que nosotros somos la cabeza de la mujer, ¿sí? Si es que este proceso se cumple a cabalidad, es decir, dejamos o entendemos primero la responsabilidad, la misión que nosotros tenemos como hombres cuando tenemos la responsabilidad de ser padres, de ser esposos, que tenemos que ser la cabeza de nuestro hogar, la cabeza, lo visible, de donde salen las decisiones, lo perceptible a través de los sentidos que están en la cabeza, y que es nuestra la responsabilidad en el manejo de la familia y en la relación con la esposa. Nosotros vamos a darnos cuenta que es una responsabilidad extremadamente grande, es súper difícil, de la cual prácticamente depende nuestras vidas y la vida de los nuestros, de nuestra familia. Pero ¿cómo manejar esta responsabilidad tan grande? Esta responsabilidad se maneja cuando en mi cabeza es Cristo. Ahí hay cómo manejarlo, ahí hay garantía de éxito, ahí las cosas van a marchar bien. No digo que no vamos a tener problemas, dificultades, contratiempos, posiciones a ratos opuestas con la familia, qué sé yo, pero esa es la garantía, ¿sí? De poder cumplir esta preciosa misión de ser padres y abuelos, quienes ya estamos experimentando esa posición tan maravillosa que Dios nos concede, pero en tanto en cuanto sea Cristo nuestra cabeza. Caso contrario, no hay garantía. De tal manera que, ¿quiénes queremos manejarnos así? ¿Sí? Ser yo la cabeza de mi esposa, ser yo la cabeza de mi familia, pero que sea Cristo mi cabeza. ¿Sí? Amén. Bueno, para todos los que dijeron amén, va esta prédica. Para los que no dijeron, quédese escuchando. De tal manera digo que si nosotros nos manejamos en ese sentido, nosotros ineludiblemente, inevitablemente,
vamos a llegar a ser unos varones de virtud, unos varones responsables, comprometidos, gente que refleje la presencia de Cristo en nuestras vidas, y que la luz que nosotros debemos de emanar, porque si Cristo es nuestra cabeza, pues no solo ilumine, sino contagie a todos nuestros hijos. Quiero yo destacar unas pocas características que a lo largo de la historia se han visto como requerimientos, a lo largo de la historia bíblica y de la historia de la humanidad, obviamente, se han visto como requerimientos en su momento cuando los hombres hemos tenido que ser los actores principales de tales o cuales hechos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto bajo la dirección de Moisés, quien en primera instancia y cuando estaban todavía en territorio egipcio no era muy reconocido como el líder que Dios quería levantar para sacar a su pueblo de Egipto. Habían de parte de los mismos israelitas, habían ciertas dudas, ciertos reproches, ciertos reparos, que no terminaron precisamente al salir de Egipto, ¿no? Sino más bien el reproche siguió, su liderazgo fue cuestionado por mucho tiempo con Moisés. Y él tratando de hacer bien las cosas, ¿no? Siguiendo la escuela antigua, la escuela que también ha sido la mía, y sé que de muchos de mis contemporáneos, que mi papá solía decir, si quieres que las cosas salgan bien, haz tú mismo. ¿Sí? Y Moisés se tomó a pecho esta recomendación. ¿Por qué? Porque cuando él comienza a juzgar con el pueblo, le llevaban a él todos los casos que de mutuo consentimiento no podían resolverse, y como él había recibido la ley de Dios y la había transmitido a través de su hermano Aarón, ¿sí? Entonces, ¿quién mejor que él para resolver todos estos casos? Pero de un momento en que la situación se volvió insostenible, ¿sí? Y llega su suegro, Éxodo capítulo 18, le visita a su suegro y le dice, mira Moisés, vas a terminar muerto, no vas a poder cumplir, no vas a poder suplir y vas a terminar extremadamente agotado. Y no creo que esa sea tu única misión, tú tienes una responsabilidad sumamente grande en llevar a este pueblo, así que haz lo siguiente, ¿sí? Y allá en Éxodo capítulo, no hace falta que lo vea, solo lo recuerdo nada más, en Éxodo capítulo 18, versículo 21, si es que quiere tomarlo como referencia, bien puede. En Éxodo 18, 21 le recomienda, le dice, búscate varones de virtud, búscate varones de virtud, entre otras cosas. Pero quiero destacar esto, virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es la cualidad que se considera buena, que nos lleva a obrar de acuerdo a un proyecto o a un ideal, ¿sí? La virtud es esta cualidad, esta característica buena que hay en nosotros, ¿sí? Sea un talento, sea un don, sea parte de nuestra personalidad, de nuestro accionar, ¿sí? Y que nos permite cumplir, sea un proyecto o un ideal, ¿sí? De tal manera que nosotros los varones, cuya cabeza, insisto, es Cristo o debe ser Cristo en nosotros, debemos tener esta actitud también, de ser hombres de virtud, ¿sí? Personas que desde temprana edad descubramos nuestros talentos, nuestras inclinaciones y tratemos de mejorar siempre, que nosotros quizás la principal virtud de nuestras vidas no nazca en la cabeza, sino en el corazón, porque la responsabilidad que tenemos para manejar una relación con una mujer, y manejar los destinos de nuestra familia, de nuestros hijos, que cuando son pequeñitos parece tan simple, parece tan fácil, y por eso no prestamos la debida atención. ¿Por qué no? Los guaguas, al menos hasta mi época, mi esposa dice que era así, yo no recuerdo, pero así debe haber sido, que el papá, dice mi esposa, refiriéndose a mis hijos, dice, el papá, solo con la mirada, ya les controlaba. Debe haber sido así, no recuerdo qué mirada tenía, pero debe haber sido así, que si los muchachos comenzaban a pasar los límites permitidos,
¿Qué mirada sabría yo darles que tenía control? ¿Sí? Y esas son las virtudes que nosotros debemos tener, ¿sí? El saber que debemos tener el control de nuestra familia para que todo vaya bien, porque la familia es un proyecto de vida, un proyecto que no culmina ni siquiera con la muerte de un miembro de la familia, porque la familia tiene que seguir. Sí, el proyecto de vida de mis padres, ellos ya murieron, pero la familia, nosotros como hermanos debemos mantenernos unidos, apoyándonos, solidarios, amándonos. Entonces, es un proyecto de vida que va de generación en generación. Y manejar un proyecto de vida, ser el gerente general del proyecto de vida, nos corresponde a nosotros los hombres. Y por eso es que debemos ser hombres de virtud, ¿sí? Hombres que verdaderamente tengamos un compromiso con Dios, a efecto de que las cosas buenas de nuestras vidas estén fervientes en acción para el servicio de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. El segundo aspecto es una recomendación que nada más y nada menos la da un hombre cuya primera carta de presentación no fue precisamente la mejor, ¿sí? Y esto parece ser un obstáculo en la vida de los hombres, de los varones. ¿Por qué estoy hablando de los hombres? Es el Día del Padre. Amén. Sí, entiendo que las esposas, los hijos, ya dejaron parando las ollas con el plato preferido del papá. Ya está la olla de presión, ya mismo comienza a sonar. Se está quemando la guata. Sí. Y por eso les dedico esto a los hombres. Y yo sé que los hombres de Dios, que tenemos nuestro corazón dispuesto, receptivo a la palabra de Dios, va a ser no solo de beneficio nuestro, sino de los nuestros, de nuestra familia. Amén. Ya. Entonces digo, la segunda recomendación, la primera fue del suegro de Moisés a Moisés. Búscate hombres de virtud. ¿Sí? Acuérdese, virtud. La segunda, Diego, llama la atención quién da la recomendación, porque la primera carta de presentación que aparece él en el escenario bíblico es de ser un hombre mal genio, un hombre con un carácter medio complicado, Como yo sé que hay algunos del segundo y del tercer culto, no los del primero, que tienen ese problema, sí, que son mal genios, que andan fruncidos, que es de noche y parece que están en solazo porque siempre tienen aquí el ceño así, y que no siempre es fácil acceder a ellos, que más bien las personas del entorno, la familia, tienen que tratar de auscultar y tener discernimiento para ver si le pueden o no decir tal cosa. Y qué fatal, ¿no? Qué fatal que haya gente así, hombres así, padres de familia, esposos, que sean mal genios, que las mujeres les tengan miedo, que no saben cuál va a ser la reacción ante tal o cual situación, que a veces la mujer puede también decir cosas de mujeres, ¿sí? Pero ¿quién es la cabeza de la mujer? Pues yo soy el que tengo que aprender a manejar la situación, pues, ¿sí? ¿Sabe quién da esta recomendación? Esta segunda, que ya le voy a decir cuál es. Pedro. El mal genio del Pedro, el impulsivo del Pedro, el reactivo del Pedro. Vea, se encontró con Dios, caminó con Dios, le costó un poco cambiar su carácter. Y él termina diciendo en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, no hace falta que lo vea, créame, yo sí leo la Biblia. ¿Sí? Dice, esposos y vosotros esposos, amad a vuestras mujeres y trátenles como a vaso más frágil. ¿Sí? Pedro hace esa recomendación. Y discúlpeme, para hacer una recomendación, para enseñar algo a otro, uno debe tener autoridad moral y testimonio que le respalde, ¿no? De lo que yo veo de Pedro como esposo, no veo nada en la Biblia, hasta cuando escribe sus cartas. Lo que le vi a Pedro antes es más comedido con la suegra cuando le dio fiebre que con la misma esposa. Pero luego es Pedro el que da esta recomendación. Entonces eso quiere decir que a los malgenios, a los fruncidos, a los impredecibles en sus reacciones, necesitan un encuentro con Cristo para que luego cambien y recomienden a sus hijos como nos recomienda Pedro. Y poder decir a nuestros hijos, mijito, yo también era mal genio, yo también andaba fastidiado porque las responsabilidades, que la plata no alcanzaba, que tu mamá me saca de quicio, que no sé qué. Pero tuve un encuentro con Cristo
y me volví amante de mi esposa, como puedes darte cuenta. ¿Sí? Y le trato hoy a mi esposa como a vaso más frágil. Le tengo como una reina, porque hoy día yo me voy a sentir rey. ¿No quieres sentirse? Yo me siento rey. Sí, es más, vea, tuve una sorpresa tan linda hoy en la mañana. Normalmente yo me despierto a las 5:10 de la mañana los días domingos, ¿sí? Pero hoy, por alguna cosa, el reloj biológico se adelantó y me desperté 10 para las 5. Quienes reciben mis mensajes deben haber visto que llegó entre las 2 minutos antes para las 5. Cuando yo dejo preparando el mensaje que voy a mandar, dejo preparando el día anterior. No soy de los que dejo para el último todo. Hasta la canción que voy a mandar ya le dejo todo lista, ¿no? Entonces cojo y yo que iba a mandar, entro al WhatsApp y veo un mensaje de mi esposa que me ha mandado a las 0:22 de la mañana. No sé qué hacía despierta esa hora, pero un mensaje precioso, ¿no? Casi me convenzo de ese mensaje. Lindísimo, reconociéndome como esposo y padre, o sea, lindo mensaje. Porque yo le amo. Y como le amo, hago todo lo que coadyuve a su felicidad, porque en su felicidad está la mía. ¿Sabe cuál es la recomendación que nos hace Pedro? Dice que nosotros tenemos que ser amantes, amarles, considerarles, respetarles, quererles, cuidarles, protegerles. A rato ser alcahuetes de sus caprichitos, ¿sí? Y que ellas se sientan siempre las mujeres más amadas del mundo. Que no tengan seguridad en el sueldo del marido, sino en lo que el marido es, no en lo que tiene. Y amantes de nuestra familia, amantes de nuestros hijos, sí, disciplinarles, instruirles, guiarles, pero con la herramienta que nunca falla, que es el amor. Amantes de nuestra familia, demostrándoles que ellos son la prioridad, que no hay, lo único más importante antes que ellos se llama Cristo Jesús. Pero después de Cristo Jesús, ellos son mi motor, ellos son mi vida, ellos son mi impulso, toda mi fuerza, todo lo bueno que yo pudiera dar, que sea para ellos. Amantes. Y que ellos lo sepan, y que ellos se den cuenta, y que ellos estén engreídos por tener el papá que tienen. Amantes. Hay muchas cosas que nos llaman la atención en esta vida, muchas cosas que pasan a ser importantes en nuestra vida, en la vida de los hombres, el trabajo, el suplir las necesidades económicas. No digo que no tengan importancia, digo que después de Cristo Jesús la mayor importancia es ellos, mi esposa, mis hijos y ahora en un lugar increíble de mi corazón están mis nietos. Mi familia, son los míos. Yo tengo que ser amantes. Pedro me dice, sí, ámale a tu esposa. Y cuando habla del amor de esposa, no está hablando solo del amor carnal, está hablando del verdadero amor, de ese amor sacrificial. Dice que cuando a ella les coge cada 28 días la loquera, uno tiene que entender y aguantar y luego hablar, ¿sí? Y con mucho amor, todo lo que tengamos que cambiar de ellas, lograrlo con esta herramienta poderosísima que jamás ha fallado, que se llama amor. Amén. Bueno, una tercera característica, 5 nomás le voy a dar. Acuérdese, ¿no? Virtud. Amantes. Una tercera característica que hasta mi época era obvia. No había necesidad de decir esta característica. No obstante, la Biblia, 2000 años atrás, Nuevo Testamento, 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, lo resalta. ¿Sí? Entonces digo, yo pensé que mi generación era la última de los que éramos así, que ya le voy a dar a la característica, pero hace 2000 años Pablo le hace una recomendación a Timoteo para que diga a los varones de su época, sí, que tenemos que ser responsables, ¿sí?
Dice, porque el que no provee ni a los suyos es peor que un incrédulo. Eso dice 1 Timoteo 5:8, pone un poco más completo, ¿sí? Pero esto se resume en que nosotros los papitos, los varones, siendo cabeza de nuestro hogar, siendo cabeza de nuestra esposa y siendo nuestra cabeza Cristo Jesús y cabeza de Cristo Jesús Dios, nosotros tenemos que ser personas muy responsables. ¿Y qué implica esto? Implica suplir todas las necesidades de nuestra familia, que no es fácil. Y no se ponga a pensar solo en la parte económica, porque la parte económica es la más fácil de ser responsable. Así de simple, ¿sí? Tanto gano, tanto somos, para tanto nos alcanza. Punto. Suplida la parte económica. ¿Sí? El problema es que somos irresponsables en el manejo financiero. Por eso es que pasa a tener tanta trascendencia e importancia. Pero si uno vive con lo que tiene, no pasa nada. Amén. Sí. Entonces, cuando yo digo hay que ser responsables, no piense únicamente, ni siquiera inicialmente, en la parte económica, ¿sí? Pensemos en lo que nosotros tenemos que proveer a nuestra familia. Y nosotros a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, tenemos que proveerles seguridad. Que sean personas emocionalmente seguras, estables. Eso tenemos que proyectar a nosotros los papitos. Tenemos que ser responsables de saber lo que ellos van a hacer mañana, más adelante. Y por eso digo, tenemos que ser papitos desde que están en el vientre. Hoy le dije feliz día al Dani, que es papá de un hijo que está en camino, porque ya es papá. Sí. ¿Y cómo cuido de mi hijo que está en camino? Cuidándole a la esposa, amándole a la esposa, hablándole al ombligo al guagua. Sí. Así hacía yo. Sí. Cuando mi esposa estuvo embarazadita, sí, yo les hablaba a mis hijos en el ombligo. Les decía, yo soy tu papi, te amo y voy a luchar toda mi vida para que tú estés bien, para que seas una persona de bien. No sé si eres hombre o mujer, pero quiero que sepas que yo te amo. Reconoce mi voz. Y les hablaba así en el ombligo de mi esposa. Ay, pastor, qué temático, qué cursi que ha sido usted. Porque yo les amé desde siempre a mis hijos, antes de tenerlos, ¿sí? Y tenemos que ser responsables de proveer las necesidades de nuestros hijos. Y usted se dará cuenta que hoy en día la mayor necesidad que tienen los chicos y las chicas hoy en día es la espiritual. Y esa no les va a dar nadie. Usted le puede poner en un colegio de $7,800 mensuales de pensión, puede mandarles a estudiar en la universidad más importante, destacada y cara del mundo, puede llevarles a vivir en el condominio más exclusivo de los países árabes, puede hacer lo que sea, pero la parte de provisión espiritual de nuestra familia, de mi esposa y de mis hijos, es mía. Y si yo proveo en la parte espiritual y logro que mis hijos, sí, se preocupen más por el reino de Dios y su justicia, del resto me despreocupo, porque el resto vendrá por añadidura. Esta responsabilidad yo quisiera añadirle un nombre adicional para pasar a la siguiente característica. Los hombres, los varones en el hogar, somos los sacerdotes de nuestra familia. Somos los encargados de ministrarles a Dios, a nuestros hijos, que ellos crezcan sabiendo que hay un Dios a quien tenemos que vivir para agradarle, porque de Él todo lo recibimos, ¿sí? Y eso es un diario caminar, ¿no? No es que no, los guaguas pasan más tiempo en fiestas, ¿sí?, que en la iglesia, ¿sí? Los guaguas pasan en la televisión y en las redes sociales muchísimas más horas que lo que pudieran pasar recibiendo, ¿sí?, un mensaje, una lectura bíblica que nosotros les podamos dar. ¿Aló? Y si de niños no logramos que le cojan cariño a la palabra de Dios, sí, de adolescentes y de jovencitos, tendrá que suceder un milagro. Sí hay los milagros, yo soy uno de esos, pero va a ser mucho más complicado. Pero si nosotros hoy tenemos todo, ¿sí?, ¿por qué no darles? ¿Qué les puedo negar yo a mis hijos? No se me ocurre qué, pero lo que jamás les puedo negar es el conocimiento de la palabra de Dios. Somos responsables y somos sacerdotes. Dos más porque les veo que están con apuro, parece que les han invitado a desayunar.
y está bien que les den un desayuno bien rico, ¿sí? Y esta otra recomendación se encuentra junto con la última en un conjunto de recomendaciones perfectas para que nosotros seamos esos padres, esos esposos que no solo nos den un reconocimiento en el Día del Padre, en el cumpleaños, en la Navidad o en el Día del Pastor en mi caso, ¿no? Sino que las miradas, los abrazos, los besos de nuestros hijos sean nuestra constante, no reconocimiento, pero impulso, motivación en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque los padres, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 11, dice que debemos ser obedientes. Dice, en lo que implica diligencia, muy diligentes, ¿sí? Y nosotros los padres tenemos que ser obedientes. ¿A quién? A Dios. Obviamente, si Él es nuestra cabeza, Cristo es nuestra cabeza, entonces tenemos que ser obedientes a Dios. Para poder ser obedientes a Dios debemos tener conocimiento de la palabra de Dios, porque si no la gente va a pensar, dice, yo creo que Dios quiere. No es lo que yo creo, es lo que Dios dice, ¿no? Entonces, una de las responsabilidades que tenemos ante las cuales debemos ser obedientes, ¿sí?, es estar siempre en contacto con la palabra de Dios, para conocer de Dios, para saber de Dios, para que Dios me hable, para que Dios me ministre, para que Dios me guíe, a efecto de no solo cumplir obedientemente lo que dice la palabra de Dios, sino también lo que Dios me dice a veces de manera directa, ¿sí? ¿Qué tal que Dios me dice, como me lo ha dicho varias veces, por ejemplo, Santiago, tú toma esta responsabilidad de tal o cual persona, ¿sí?, y ayúdale, y haz como que si fuera tuya la responsabilidad. Entonces yo busco en la Biblia y digo, ¿y dónde dice que yo tengo que suplir las necesidades ajenas? ¿Sí? Entonces dice, en lo que requiere diligencia, pilas, vivo alzando pelito, haz las cosas como tienes que hacer, ¿sí? Y obviamente para con la familia, ¿no es cierto?, que es nuestra responsabilidad. Esta obediencia implica, digo, obediencia a la palabra de Dios, y la obediencia en términos generales es una obediencia para con Dios, de que la familia esté bien. O sea, nosotros los papás somos pastores del rebaño de nuestra familia. Y la Biblia nos insta ya en Proverbios 25, no recuerdo cuál es el versículo, en que dice que miremos la condición del estado de nuestras ovejas, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, que entre un hijo y otro hijo están medios hechos los bravos, que veo que no se pasan palabra, alguna cosa, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que hablar con ellos para que se perdonen. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeñitos, vivían abrazándose porque vivían peleándose. ¿Sí? Y claro, y se peleaban e inmediatamente mi esposa y yo, ¿sí?, vengan acá a hablar, a pedirse perdón y a darse un abrazo. Porque nosotros debemos velar por el bienestar de nuestra familia y yo tengo que ser obediente, diligente, pilas, ¿sí? Y si eso lo hago con mis hijos, adivine qué tengo que hacer con mi esposa. Cuando ellas están bravas, ¿con razón o porque son mujeres? ¿Qué tengo que hacer yo? Mi cabeza es Cristo Jesús y yo soy cabeza de ella, ¿sí? Yo no me reconcilié con Dios. ¿Sabe quién me reconcilió? Dios a través de Jesucristo. Dicho de otro modo, para buscar una reconciliación entre Dios y yo, Él santo y yo pecador empedernido, sí, el que se humilló fue mi cabeza. Porque Él se humilló, ¿sí? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a la condición de hombre y siendo hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humillación de Cristo Jesús consiguió mi reconciliación. Adivine quién tiene que tomar la iniciativa para reconciliarnos cuando estamos disgustados, enojados y peleados con nuestras esposas o con nuestros hijos. A mí, yo soy el papá. A mí que me venga a pedir perdón. No, el papá es el que tiene que humillarse, porque el papá es la cabeza. Y Cristo es mi cabeza y Cristo se humilló. Y cuando digo que se humille, no digo que pase a ser un tonto, porque jamás un hombre cristiano es tonto. Es pilas, es inteligente, es sabio. Sí, tonto, nunca. Yo solía decir antes, hoy no lo digo porque se graba este mensaje,
Pero yo sabía decir, ¿cuándo han visto cristiano? Y más luego les digo el opuesto a cristiano. Porque los cristianos tenemos que ser pilas, inteligentes, sabios, entendidos, joviales, amantes, responsables, virtuosos, temerosos de Dios. Y esas características no forman un tonto, jamás, ¿sí? De tal manera que nosotros debemos ser obedientes para buscar siempre el bienestar de nuestra familia. Y el último aspecto, ¿sí? En realidad esta última característica, esta última cualidad, no hay en un solo versículo o en un conjunto de versículos, sino creo que es la consecuencia de las características anteriores. Yo me permití dar como referencia Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 14. Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 14, que habla del todo un poco, pero en realidad esta cualidad la he definido así. Y es, al igual que las otras, una condición necesaria en nuestras vidas. Los varones, padres y esposos debemos ser nobles. Nobles. ¿Qué es la nobleza? Es la capacidad de reconocer los méritos ajenos. La nobleza es la capacidad de reconocer los méritos ajenos. Y además, el ser servicial, justo, honesto y transparente. La nobleza es la capacidad de reconocer las capacidades, los méritos ajenos. Y a su vez, o adicional, ser serviciales, justos, honestos y transparentes. Eso es nobleza. Y los varones de Dios tenemos que ser nobles. ¿Por dónde comienzo? Por reconocer los méritos que tiene mi esposa y los méritos que tienen mis hijos. Para que cuando ellos destaquen, digan, ve igualito al papá. Y yo tengo que alimentar, no el ego, a veces termina salpicando, pero yo tengo que alimentar esos méritos que tengan nuestros hijos, los méritos que tenga mi esposa. Porque si como cabeza pienso que yo soy el que me llevo todo el reconocimiento, voy a caer en una vanidad que es el paso previo a la destrucción. Entonces hay que reconocer el mérito que tienen nuestros allegados, porque además son el encargo que Dios nos ha dado, nuestra preciosa familia. Virtud, amantes, responsables, obedientes y nobles forman una palabra que corresponde a nuestras vidas: varón. ¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama un perfecto varón, un hombre de virtud, una persona temerosa de Dios, un hombre entregado, abnegado, trabajador, responsable, transparente, como Dios quiere. ¿Sabe por qué? ¿Por qué tenemos que ser así? No solo por nuestra paz, por nuestro bienestar y el de los nuestros, sino porque la iglesia necesita varones de virtud y el mundo los requiere con urgencia. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas y nuevamente un feliz día. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Toda la tierra y su creación